Donde yo Profe, nada más comentarle, creo que no se está grabando. Ah, no, sí, ya, ya, perdón. sí. Sí, como este bloque es más corto, iba a decir no grabarlo, pero como lo iba a dejar para dudas. Pero más bien aquí, nada más a modo de cierre, pues les digo, los signos de puntuación, pues eso los pueden seguir estudiando en casa, ¿no? Son las pausas que pueden ser de corta o mayor duración, como puede ser punto y coma, punto y seguido, punto y aparte. Em, pero donde yo he visto, inclusive en licenciatura, alumnos, ni decir de carreras de ingeniería, esos están en otro nivel de error, ¿no? Pero en carreras que podría uno decir que traen el perfil, ¿no? Como periodismo, como psicología, que son muy dados a investigar, eh, sociales y humanidades, ¿no? Vienen arrastrando las nuevas generaciones errores de acentuación muy graves. Yo me pregunto si, ¿cómo andan ustedes en ese tema? Siendo francos. Monse, Denise, Walter, Diego, Leti. Puede ser algo que de repente por error se les va. O sea, porque les voy a decir algo, a veces estamos ya tan dependientes del autocorrector que dejamos que la computadora acentúe. Pero ese es el peor error porque no acentúa todo, porque va a depender del sentido que le estés dando al texto. Yo en lo personal considero que bien, digo, honestamente, más por una cuestión de lectura, digo, soy un asiduo lector y más por eso, que honestamente por acordarme de las reglas de la, de la primaria o de la secundaria, ¿no? O sea, definitivamente cuando estoy escribiendo y la clásica que dices, se ve mal, o sea, se ve feo, hay algo ahí que le hace falta y te acuerdas y ya le pones la tilde, ¿no? Más por eso que por una cuestión de, es que estas son las reglas para acentuar. No, tiene más que ver con que, pues obviamente, como lee uno mucho, pues de alguna u otra manera, Como te brinca recuerdas la loco y dices, palabra. no, Por, ¿perdón? Porque lees, recuerdas la palabra y recuerdas que lleva acento, pero no dices, claro, lleva acento por esta regla. Por esta razón. Sí, no, la verdad es que honestamente no. Sí, profe, yo Porque, estoy a favor de Vigo. Creo que al final esto se vuelve algo como muy intuitivo en el sentido de que, sí, yo recuerdo, o como bien dice, creo que no se ve como bien esta palabra, ¿no? Entonces va más por esta parte pero que fíjate por que, ubicar la regla gramatical. sí, fíjate, Walter, que uno lo hace muy intuitivo. De hecho, pues, si eres asiduo lector, si son muy dados a ser un poco obsesivos, también pues lo tienen presente y lo ponen, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a una palabra nueva o un neologismo, una nueva palabra que la escuchamos, pero no sabemos cómo, si llevará tilde o no? Ahí es donde, o sea, claro que si la leemos, pues ya vemos si trae la tilde o no. Pero si la escuchamos y nos A la lo dictan, mejor, dime. a lo mejor ahí es más una cuestión fonética, ¿no, maestro? Tenemos que desarrollar la escucha, el oído, donde está la fuerza. Sí, Algo porque que tenemos es... que identificar, perdón, ¿sí? tenemos que identificar la sílaba tónica y ahora sí irnos a nuestras reglas para saber cuál es o sea, dónde se acentúa o no, y si se acentúa o no. Exacto. Sabemos que están estas, ¿no? La grave y el drújula. Grave. El error es decir, ahorita lo acabas de decir, si se acentúa o no. Todas se acentúan. O sea, porque al Bueno, hablarla le damos un acento. sí, claro. Pero si lleva sílaba la tilde, ¿sí? Hay que ubicar, lleva acento porque en alguna sílaba está la sílaba tónica, la de fuerza. Pero llevará tilde o no. Aquí está el claro ejemplo con las mismas palabras. De todas estas, esdrújula lleva tilde y las demás no. ¿Por qué? Porque si yo, sonará como muy infantil, pero si la veo en voz alta, que esa es como la práctica que uno tiene que desarrollar con el oído, si yo digo da, ¿dónde está la fuerza? Da. O sea, aquí está la fuerza. Entonces la fuerza tiene el acento en la segunda sílaba. Y aquí se cuenta como penúltima. Entonces está la última y está la penúltima. ¿Por qué no se acentúa?
Porque las graves, al ser penúltima, es grave. Está aguda, la última, grave, y todas las demás es esdrújula y sobre esdrújulas, ¿no? Y no se acentúa porque solo se acentúan si terminan en consonante diferente a NS. Es correcto, esa es la regla. Entonces tú lo primero que tienes que ubicar es dónde está la fuerza de la sílaba tónica. Y después ver su terminación. Como termina en vocal que no sea, como por ejemplo la palabra hábil, si se acentúa, porque termina en la consonante. Son muy pocas. Existen más graves que no, que no llevan la tilde. Pero pues la palabra hábil, como la palabra fácil, que más o menos tienen ahí hasta fonéticamente parecido, uno puede así decir, claro, si fácil, más o menos tiene la fuerza en la grave y se pronuncia como igual, y también la L, pues también hábil, ¿sí? Así es como uno puede también semánticamente relacionarlo, por lo fonético. Grave, entonces sería también el mismo caso, no se acentúa. Pero un ejemplo de una palabra aguda, Canción. canción. Esa es la típica por la N y porque es muy enfática en terminar en canción, ¿no? Como atención. Pero una que no sea así, con canción, atención, ¿cuál podría ser? Una regla es que casi todos los verbos en pasado son agudos y se acentúan, obviamente, su fuerza está en la última sílaba, pasado simple, y lleva tilde en la vocal. Yo, hablando de canción, yo canté. Yo atendí, hablando de atención. ¿Sí? Yo amé. Yo bailé. O sea, todo, el pasado simple, salvo contadas excepciones. Entonces, como estamos usando mucho el pasado simple, es de regla rápido de en automático acentuarlo, a menos que te detengas a ver si es una excepción, ¿vale? Y la esdrújula, pues el claro ejemplo es que tendrías que ubicar si la fuerza de la sílaba tónica está no en la última, no en la penúltima, sino en la antepenúltima. Y a partir Y de la esas siempre se antepenúltima, acentúan. todas se acentúan. A partir de la antepenúltima hacia la izquierda, donde esté la fuerza, se va a acentuar. Claro, hay menos palabras sobre esdrújulas, menos, poquitas, porque casi todas las palabras tienen de 3 a 5 sílabas. Esta tiene 1, 2, 3, 4. Esdrújula. De hecho, pues si la fuerza estuviera en la es, sería sobre esdrújula, a pesar de que la palabra es esdrújula. Entonces, esta coincide en que la palabra asimismo es esdrújula, ¿no? Porque está la fuerza en la antepenúltima y entonces como mientras sea, ahí no hay excepción, se acentúa. La tilde, perdón, lleva la tilde. La tilde se van a colocar en las vocales, pues creo que eso lo tenemos muy claro. Si así terminara en la N, las vocales van en perdón, las tildes van en las vocales, ¿vale? Y después, claro, hay excepciones, ¿no? Y que hay que darle seguimiento según la actualización que hace la RAE. Por ejemplo, estas excepciones o para distinguir el solo del otro solo. Como había problema, hasta hace algunos años la RAE dijo, ya no, no lleva tilde para que no nos metamos en problemas. Y después las monosilábicas también ya les están quitando su tilde. Como por Como, ejemplo fue, ¿no? O como el, aún, digo yo, en algún momento determinado me acuerdo de chico de chavillo, que iba acentuado, fue, ¿no? Y hace poco me encuentro con el hecho de que ya no lleva acento, incluso pues, por tema de la RAE, pues. ¿sí? Lo que pasa es que la RAE tiene el principio de que se adapta a las
digamos, a las costumbres sociales y las costumbres van cambiando. Algunas se arraigan, claro, pero con las nuevas generaciones, pues si a duras penas les cuesta dominar esto, pues mucho menos la distinción entre el solo de soledad y el solo de condición, solo sí. Pero pues en este sentido vamos entonces a terminar escribiendo documentos científicos con emojis, profe, ¿o cómo? Esperemos no, esperemos que eso no sea parte del apocalipsis que nos Oiga, Ujú. profe, en ese sentido, yo también tengo una duda, el tema de el lenguaje inclusivo, Ujú. porque pues hasta donde yo sé todavía no está como avalado No, por no está avalado la el RAE. todes, ni Y yo he escribir visto en con cosas X o como en arroba. discursos de los mismos rectores, discursos presidenciales o lo que sea, que siguen utilizando el lenguaje inclusivo. Sí, pero digamos que es algo que está en transición. Una vez por tú mismo lo estás diciendo, ya hasta autoridades lo están incorporando por estrategia política, lo que tú quieras, pero lo están incorporando y eso se va a volver algo que primero en lo social se va a arraigar. Y después la RAE no le va a quedar de otra más que adaptarse, porque eso es lo que hace, adaptarse. Que además hay una diferencia ahí entre lenguaje inclusivo y lenguaje incluyente. O sea, el lenguaje incluyente es, por ejemplo, las y los estudiantes, la y el regidor o la regidora y el regidor, etc., ¿no? Y el inclusivo, que sí es una aberración ahí media extraña, pues es ya lo de estes y aquelles y esas cosas, ¿no? Está medio ¿Sí? raro ahí. Y también está bueno el lenguaje políticamente correcto, ¿no? También el hecho de que aunque ambas tengan un sentido y estén bien escritas, una puede ser más despectiva que otra. O sea, el escribir sin D, o sea, el escribir sin discriminar, también es importante, aunque bueno, ya no forma parte de esta estructura de la lengua. Aunque también los que estudian esto de escribir sin D, o sea, escribir sin discriminar, pues sobre todo en la lengua española, en su propia estructura, la lengua española, por más que digan es neutra, pues ya de raíz colonial, pues ya tiene cierto, digamos, cierto patriarcado ahí de por medio, ¿no? Cuando tú pronuncias una palabra en femenino, pues suele ser más despectivo que pronunciarla en masculino, ¿no? Como por ejemplo, no sé, el sentido que te pueda provocar el que le diga a una persona zorra, en femenino, a que yo le diga a un varón zorro, que puede tener otras atribuciones más positivas. Entonces, desde ahí se puede, digamos, polemizar. Pero en cuanto a estructura, pues la cosa es escribirlo bien, no escribir zorro con S, o acentuarlo cuando no, o ponerle una tilde cuando no lleva tilde, porque el acento es grave. O sea, esas son las cosas de forma. Las de fondo o las que tienen un sentido ya social, pues esa es digamos que tiene que ver con cómo nos relacionamos, en qué ámbito. Por ejemplo, tú decías, en el ámbito académico no nos podemos dar el lujo de escribir como hablamos. Son dos formas del lenguaje, el hablado y el escrito. Y tenemos que hablar para lectores pares, colegas tal vez, un lector elevado o un lector que sea un público que está ávido de la divulgación científica. Entonces tenemos que dirigirnos bien y un principio lo vamos a ver en el 4, que el lenguaje hablado no es el mismo que el escrito. Y también hay de escritos a escritos. No es lo mismo escribir un poema con cierta estructura también literaria, con ciertas reglas, que escribir una nota periodística, un ensayo académico, un paper, ¿va? Entonces, bueno, por el momento sería todo. Em, Dudas, si no, ya cerraríamos este módulo. Queda que puedan hacer el test hoy y el del 2, que tiene que ver con las grafías y los acentos, que por lo que vi están bien. Yo creo que están en condiciones también de pasarlo. Sería cuestión de repasar los textos que vienen aquí, pero también hacer el 2, ¿vale? Entonces, para cuando nos veamos el siguiente jueves, estaremos hablando de que hoy lunes hacen 1, martes hacen 2, miércoles hacemos 3 y estaríamos recuperando 2 y 3, bueno, más 3,
y terminando con 4. ¿Va? Que ya es Perfecto, menos gracias. temas. ¿Listo? Bueno, pues Sí, profe, gracias. a ustedes. Y estamos en contacto. Tienen mi correo. Igual en Moodle, le dan clic a donde estoy yo, en mensajería, y ahí también me pueden contactar. Muchas gracias, bonito día. Bonito día. Nos vemos. Nos Gracias. vemos. Bye. Bye.